Yo me cojo el lugar. Mira, ¿verdad? Muy bien, ¿me escuchan, diplomantes? ¿Alguien que me dé retorno, por favor? Se escucha, doctora. Te escucha, doctora. Gracias, doctorita Ivana. Muy bien, entonces el recurso de apelación, como está, eh, algo ha pasado. Ya estamos viendo los principios de la apelación en materia penal. Y bueno, específicamente en materia penal existe el recurso de apelación incidental, ¿ya? Y vamos a ver los hechos establecidos, 103 al artículo 406 del Código de Procedimiento Penal. ¿Alguien lo tiene a mano, por favor? ¿El trámite, doctora? Exacto. El artículo 403 al 406 del Código de Procedimiento Penal. Ay, ay, ay. ¿Alguien Recurso puede de apelación leerlo, por favor? incidental. Sí, Código de Procedimiento Penal. El 403 dice resoluciones apelables. ¿Ya? ¿Ya? El recurso de apelación incidental procede contra las siguientes resoluciones. 1. La que resuelve la suspensión condicional del proceso. 2. La que resuelve una excepción o incidente. 3. La que resuelve medidas cautelares o sustitución. 4. La que desestime la querella en delitos de acción privada. 5. La que resuelve la objeción de la querella. 6. La que declara la extinción de la acción penal. 7. La que conceda, revoque o rechace la libertad condicional. 8. La que niegue o revoque la solicitud de ampliación de la etapa preparatoria en delitos relacionados con organización criminal. 9. La que admite o niegue la suspensión o extinción de la pena. 10. La que resuelve la reparación del daño. 11. Las demás señaladas por este código. Muy bien. No sé si pueden ver lo que les estoy compartiendo, creo que... Doctor Brian Muñoz, ¿está conectado? Doctora Ivana Justiniano, ¿puede leer el artículo 404? Claro, artículo 404, interposición. El recurso se interpondrá por escrito, debidamente fundamentado, ante el mismo tribunal que dictó la resolución dentro de los 3 días de notificada la resolución al recurrente. Cuando el recurrente intente producir prueba en segunda instancia, la acompañará y ofrecerá junto con el escrito de interposición, señalando concretamente el hecho que pretende probar. Muy bien. A ver, ¿alguien más que desee participar? Doctor Cadavid, No compro dos ¿puede patatas. leer el artículo 405? O tres. Perdón, ¿qué número dijo, doctora? 405. Remisión. La jueza, el juez o tribunal remitirá las actuaciones al Tribunal Departamental de Justicia dentro de las 24 horas siguientes para que éste resuelva. ¿Ya? ¿Está viendo lo que estamos compartiendo en pantalla? Claro que Perdón, doctora, leí del código, pero lo leeré nuevamente a ver de pantalla. Dice, presentado, emplazamiento y remisión. Presentado recurso, el juez emplazará a las otras partes para en el plazo de 3 días
contesten el recurso y en su caso acompañen y ofrezcan pruebas. Si se producen adhesiones durante el emplazamiento, correrá traslado a las otras partes para que contesten la adhesión en el mismo plazo. Con la contestación o sin ella, dentro de las 24 horas siguientes, remitirá actuaciones a la Corte Superior de Justicia para que ésta resuelva. No, al Tribunal Supremo de Justicia. Cambia eso, ¿no? Al Tribunal Supremo de Justicia. Muy bien, ¿alguien más? Doctorita María Luisa Quinzamolle, el artículo 406, por favor. Trámite. Recibidas las actuaciones, la Corte Superior de Justicia decidirá en una sola resolución la admisibilidad del recurso y la procedencia de la cuestión planteada dentro de los 10 días siguientes, salvo lo dispuesto en el artículo 399 de este Código. Si alguna de las partes ha ofrecido prueba y el tribunal la estima necesaria y útil, señalará una audiencia oral dentro de los 15 días de recibidas las actuaciones y resolverá en la misma audiencia, aplicando en lo pertinente las reglas del juicio oral y público únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes. Perfecto, muy bien. Claro, entonces ahí en este punto hemos desglosado lo que es la apelación incidental. Ahora vamos a ver voy a hablar, no sé si me puedes, dame un ratito. Ingeniero, por favor, le pido que pueda darle acceso libre al ingreso dentro del curso, por favor, para que no se perjudiquen por la admisión o no. Para que así puedan entrar de manera directa, ¿no? Y no estemos perjudicándonos por admitir a los estudiantes, por lo menos en mi caso. ¿Sí? Muy bien. Hemos hecho esa revisión violenta por parte del tema del recurso de apelación incidental. Quiero que ustedes tengan en cuenta lo que se ve en pantalla, estoy compartiendo en pantalla, que son las causales de procedencia. Quiere decir contra qué resoluciones se tiene que interponer un recurso de apelación incidental. En el caso de que se vea lesionado algún derecho o algo, alguna incongruencia, alguna falta de, no sé, de consideración por parte de la autoridad jurisdiccional, se puede interponer el recurso de apelación incidental en las resoluciones de suspensión condicional de proceso, excepciones, medidas cautelares, desestimación de querella, objeción de querella, extinción de la acción, en las que concede, revoca, rechaza la libertad condicional, se niega y revoca ampliación de la etapa preparatoria y demás establecidas por ley. Mencionarles que la apelación incidental no tiene recurso ulterior, ¿no? Después de la apelación incidental se tiene que dar, obviamente, se tiene que solicitar la protección por parte de las vías constitucionales. Esa es la naturaleza, viene a ser la reglamentación, la regulación que está establecida en el artículo 403 al 406 del Código de Procedimiento Penal, y hemos visto el procedimiento interno y la tramitación, ¿no? Ya con la lectura que hemos visto del recurso de apelación. Con relación a la resolución de la apelación incidental, pues según la sentencia constitucional 1877/2011 del 7 de noviembre, se constituye que solamente puede recurrirse en materia penal de las resoluciones que están expresamente señaladas en el artículo 403 del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Y establece que las resoluciones que pueden ser objeto de apelación incidental, entre las que no se encuentra la que rechaza el incidente de defecto absoluto. En consecuencia, los vocales recurridos abrogaron legalmente al haber rechazado el recurso interpuesto por el recurrente a no estar prevista en la impugnación contra el auto que rechaza un incidente. Ojo, ¿no? Actualmente dicha jurisprudencia ha sido expresamente cambiada por la sentencia constitucional 0636/2010-R del 19 de julio, en la que a partir de una interpretación favorable se concluye que la apelación incidental procede contra las resoluciones que resuelvan incidentes, ¿no? Entonces se añade por vía jurisprudencial esto, ¿no? Que procede contra las resoluciones que resuelven incidentes, conforme al siguiente razonamiento.
El derecho a recurrir se halla establecido en el artículo 394, como lo hemos visto, ¿no? Adicionando dos limitantes que lo caracterizan, una objetiva y otra subjetiva. La primera, no todas las resoluciones son recurribles, sino aquellas en los casos expresamente establecidos. Y la segunda, que el derecho a recurrir corresponderá a quien sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante. No obstante, lo anotado en relación a la primera, cabe precisar que la Convención es un derecho fundamental que ahora es recogido por la Constitución Política del Estado en su nación en los procesos judiciales, de donde se deduce que la limitación objetiva a su vez no es absoluta. ¿Se dan cuenta? Y entonces se amplía no solamente a los mencionados en la lista, ¿no? Donde procede el recurso de apelación incidental, sino también a las resoluciones que resuelven incidentes. Importante para que ustedes lo tomen en cuenta. También es necesario el deber de fundamentación en el tema de la extinción de la acción, que es una forma más, una de las resoluciones sido entendida por la jurisprudencia constitucional, los jugadores a momento de determinar la extinción de la acción penal deben efectuar una valoración concurrente de todos los factores que incidieron en el transcurso del proceso, misma que no está sujeta única y exclusivamente al factor tiempo, tal cual ya se indicaba en el fundamento de estas sentencias, ¿no? Plazo que no puede operar de facto, es decir, no es solo el transcurso del tiempo en exclusivo como un criterio rector para extinguir una acción penal por duración máxima del proceso. Cabe destacar que también atinge la ponderación de otros factores como la conducta de las partes que intervienen en el proceso penal y de las autoridades que conocieron el mismo, sin perder de vista, como expresó el tribunal, que la situación de los jueces y tribunales bolivianos, así como el Ministerio Público, no se encuentra sujeta únicamente a la voluntad, sino a aspectos ajenos al propio órgano, como la falta de nombramiento oportuno de dichas autoridades, las frecuentes e introspectivas renuncias de funcionarios a la reparticiones, así como otras circunstancias que inciden negativamente en el propósito encomiable de la pronta y oportuna administración de justicia. En consecuencia, corresponderá efectuar el estudio integral del elemento que incidieron en la mora procesal sin intentar como la eficacia de la versión penal favorable de la impunidad. Ojo, ¿no? Está establecido en estas dos sentencias constitucionales que también está el tema del deber de fundamentación con relación a la extinción de la acción por factor tiempo, ¿no? Ahí tenemos una sentencia constitucional, ¿no? He tratado de recoger algunas sentencias que tienen relación con los recursos para que ustedes ya se vayan interiorizando en materia constitucional. No quiero que dejemos de lado, y si bien que lo estamos revisando los recursos ordinarios, porque estamos viendo ese y esa en otra materia, ¿no? Sistema de medios de medios de impugnación y recursos, no quiero que perdamos el foco de lo constitucional. ¿Ya? Y esa es la importancia de esta materia. Nosotros prácticamente ahorita estamos haciendo un repaso en materia penal que corresponde por relación y por cumplimiento al principio de subsidiariedad, ojo, ¿no? Que es aquel que se va a dar para poder habilitar uno de los requisitos formales de admisibilidad por parte de las acciones constitucionales. No quiero que se pierda el foco constitucional, por eso es que estamos haciendo esta revisión. Muy bien, vamos al recurso de apelación restringida. ¿Qué diferencia tiene, no? Y estamos viendo las diferentes naturalezas, ¿no? Primero, que el recurso de reposición procede contra las providencias mero trámite, los autos de vista mero trámite. El recurso de apelación incidental que se va a dar en situaciones de recursos específicos establecidos por ley, y el recurso de apelación restringida, que va a ser aquella inobservancia o errónea aplicación de la ley en aquellos autos en los que ustedes pueden, o resoluciones por parte de la autoridad jurisdiccional, donde se evidencie inobservancia o errónea aplicación de la ley. Ojo, ¿no? Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituye un defecto del procedimiento.
El recurso solo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir, salvo en los casos de nulidad absoluta o cuando se trate de los vicios de la sentencia, de conformidad a lo previsto por los artículos 196 y 370 del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Este recurso solo puede ser planteado contra la sentencia y con las limitaciones establecidas en los recursos, en los articulados siguientes, ¿no? Entonces, interposición, el recurso de apelación restringida será interpuesto por escrito en el plazo de 15 días de notificada la sentencia. Se citarán concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y se expresará cuál es la aplicación que se pretende, cuál es la aplicación que es la correctamente aplicable, ¿no? Deberá indicarse separadamente cada violación con su fundamento. Posteriormente no podrá invocarse otra violación. Ojo, ¿no? El recurrente deberá manifestar si fundamentará oralmente su recurso también, ¿no? Entonces, muy bien, fundamentar, ¿no? De fundamentar. ¿Me están escuchando? A veces me sale su conexión de internet inestable. ¿Se está escuchando bien? ¿Todo bien? Se escucha, doctora, solo que a veces entrecortado, pero debe ser la señal. Ah, ya, muy bien. Sí, se Muy escucha, bien, pero a mí doctora. lo que yo como les he dicho, lo que voy a hacer es, perfecto, lo que voy a hacer yo es correr y bueno, ¿por qué? Porque teníamos que ver, vean, desde el punto de vista constitucional, sin dejar de lado, obviamente, los recursos ordinarios, en este caso en materia penal. Muy bien, el deber de fundamentación, vamos a ver tres sentencias constitucionales, bueno, tres puntos de vista del deber de fundamentación que tiene la autoridad jurisdiccional. El derecho a una debida fundamentación como elemento del debido proceso. Hemos visto, ¿se acuerdan el debido proceso dentro de nuestra primer clase que vimos las garantías constitucionales? Y vimos garantías constitucionales porque vimos a la impugnación como aquella garantía constitucional en que incluso en nuestra Constitución Política del Estado está establecida como principio en el artículo 180, numeral 2. Sin embargo, cuando desglosamos estas garantías jurisdiccionales, también vemos al debido proceso, ¿no? El debido proceso es algo tan grande que aplaca que se debe de dar el correcto y el adecuado procedimiento establecido por norma, ¿no? Con la protección de los derechos fundamentales de todos los bolivianos y bolivianas, y en este sentido, obviamente también está participando dentro de este debido proceso lo que es la debida fundamentación. Entonces, el debido proceso, concebido como derecho, garantía y principio, yo le dije que tiene su punto tripartito, ¿no? Expresamente en los articulados que se está mencionando acá. Entre sus elementos constitutivos prevé el derecho de todo ciudadano a contar con una resolución debidamente fundamentada y motivada, de tal manera que exista certeza del contenido y alcance de la decisión asumida. Asimismo, es preciso tener que el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal, referido a la temática, señala los autos supremos, ¿no? 342 y 5 y 207, ambos del 2007, ratificados por sus similares, ¿no? Entre otros, establecieron las exigencias mínimas con el contenido de la fundamentación y motivación del fallo, determinando que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica. La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno, que al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar su sentencia, permiten el control del pueblo sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces. La motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundamentar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo, brinda al Tribunal de Alzada el material necesario, entendida como el conjunto de enseñanzas que deriva en la sentencia judicial, ¿no?
Aquí estamos tocando el deber de fundamentación desde el punto de vista de la motivación. Ahí tengo también el tema de que la motivación de los fallos tiene que emerger de los recursos, que debe ser expresa, clara, legítima y lógica. Expresa, ¿qué significa? Que el tribunal no puede suplirla por la remisión de otros actos o las constancias del proceso o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el interlógico seguido por él para arribar a la conclusión que haya arribado en la sentencia, ¿no? Clara, en la resolución, el objetivo del pensar jurídico debe ser claramente determinado de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aún por los legos, ¿no? Por el tema de la nomenclatura, de la jerga jurídica, igual tiene que ser aclarable, ¿no? Yo me acuerdo bueno, años antes nosotros podíamos ver sentencias que solamente los abogados de altos rangos podían entenderle, y no el común denominador del pueblo, ¿no? Completa porque las exigencias comprende que todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos se analicen de los puntos de vista decisivos que justifican cada conclusión, ¿no? Entonces, la motivación de los fallos emergentes en los recursos para ser completa debe requerirse un petito al derecho y analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a los que arribe luego en un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia, ¿no? El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes han formulado su pretensión o pretensiones es definitivamente, bueno, este constituye el objeto del recurso, al conceder más o menos congruencias conocidas como ultra petita, cita petita, extra petitum partem, ¿no? Y esto es muy importante, ojo, es muy importante, porque no solamente estamos viendo fundamentación, motivación y con incongruencia, miren, y es necesario verlo en el análisis porque se da pie al recurso de apelación restringido, sino también porque, bueno, es lo que es lo ultra petita, ¿verdad? Que el juez conceda más de lo pedido, ¿no? Extra petita también, que se va más de lo partido, ¿no? De lo establecido. Y citra petita también menos de lo pedido. Puede conceder en parte, pero se tiene que señalar. Sin embargo, esto está fuera y está establecido como los vicios de incongruencia. Nosotros vamos a verlo desde el punto de vista constitucional también, en los recursos constitucionales que hay. Dirán ustedes, doctora, pero ¿será que hay recursos contra sentencias constitucionales? Sí los hay, y son parte, obviamente, del conocimiento de quienes están preparados en materia constitucional. Y es necesario ver si el tribunal resuelve ultra petita, ¿no? Siguen siendo administradores de justicia y pueden recaer en error, ¿no? Entonces, ahí existe una incongruencia que se puede señalar de acuerdo a algunos recursos. Muy bien, también está el deber de fundamentación, en el tercer análisis, puede ser legítima, la legitimidad como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido no está debidamente motivado, ¿no? Y lógica, finalmente, se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad. De ahí que el tribunal valorará las cuestiones formuladas en un modo integral, empleando el razonamiento inductivo. Ojo, ¿a qué nos referimos con inductivo? ¿Alguien de ustedes sabe? ¿Han visto alguna vez metodología de la investigación cuando ven métodos deductivos e inductivos? Es de lo particular a lo general, ¿no? No de lo general a lo particular, sino de lo particular, porque obviamente van a ser un ejercicio de la evaluación de las pruebas en el proceso específico, ¿no? Entonces, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se funda la decisión, es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y la experiencia. En la misma línea, el Auto Supremo 82/2013 del 20 de marzo estableció que en alzada, conforme ha establecido la amplia doctrina emanada por el máximo Tribunal de Justicia,
Los tribunales, al momento de resolver las apelaciones restringidas, deben pronunciarse de forma puntual, precisa y bajo ningún aspecto esgrimir fundamentos generales, evasivos, vagos, imprecisos, que generen confusión y y dejen en su derecho de motivación de los recursos, a la tutela judicial efectiva, a la seguridad jurídica, al artículo 124 del Código de Procedimiento Penal, pues no es fundamentación suficiente la simple remisión de obrado o cita de alguna parte del proceso, ¿no? Doctrina, jurisprudencia, seguida de conclusiones, sin respaldo jurídico ni explicación razonada del nexo entre la normativa y lo resuelto. Eso es que lo normal, común. Creo que la mayoría cita los hechos, las congruencias, en lo considerando, vuelven a mencionar la normativa, pero no hacen ese nexo causal de lo resuelto, ¿no? Y entonces ahí la necesidad de establecer, ¿no? Y de establecerlo vía jurisprudencial, ¿no? La actividad que tienen que hacer los jueces, ¿no? Existen algunas consideraciones doctrinarias sobre el tema de la congruencia omisiva que me gustaría que ustedes lo vayan leyendo. Yo voy a mandar este material al grupo de WhatsApp para que ustedes vayan leyendo y profundicen cada una de las acciones, de cada una de las sentencias constitucionales y de los autos supremos. Finalmente, algunas consideraciones doctrinarias con relación a la incongruencia omisiva también tenemos, que igualmente refiere a lo versado por Couture, que dice, el juez de la apelación, conviene repetir, no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos. No hay más efectivo devolutivo que el que cabe dentro del agravio y del recurso, tanto devolutum quantum appellatum, ¿no? Que es lo que establece Couture, Eduardo Couture, ¿no? Lo siguiente significa que el tribunal de alzada debe dar respuestas fundamentadas a todos y cada uno de los agravios denunciados por el apelante. Lo contrario significaría una vulneración al artículo 124, que señala que la sentencia y los autos interlocutores serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y valor otorgado de las decisiones de prueba. Así también la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requirientes de las partes. Finalmente, el artículo 396 textualmente dice que los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a otros aspectos considerados la resolución del Tribunal de Alzada. Eso está establecido en el Auto Supremo 677/2014 RRS. Muy bien, con eso concluimos lo que es, bueno, una revisión rapidísima de lo que es el recurso de apelación restringido. Vamos al recurso de casación y al análisis de la jurisprudencia constitucional. Este análisis de la jurisprudencia constitucional se lo voy a dejar para que ustedes hagan la revisión y las puntuaciones. Está puntualmente, ¿no? En qué sentencia, para qué momento, ¿no? Ahí se lo voy a dejar el material. Sin embargo, es necesario ver cómo procede el tema del recurso de casación. A diferencia de los tribunales de tercera instancia, el de casación debe circunscribirse a ejercitar un control técnico jurídico del fallo, ya que, que es el único que al final servirá como criterio unitario para la resolución de futuros casos con caracteres similares. Y ahí llamo la atención, ¿no?, de algunos abogados que se lanzan en hacer recursos de casación en diferentes materias, porque el recurso de casación se da también en materia civil, en materia eh, en el contencioso, en el proceso contencioso administrativo. Y bueno, entonces hacen su proceso su recurso de casación y lo hacen como si los que van a revisar el recurso de casación tengan conocimiento de todo lo establecido en el proceso. Sin embargo, el recurso de casación va a ser aquel que nuevamente haga revisión del fallo y la oportunidad de poner todo lo llevado, todas las pruebas habidas y por haber dentro de este recurso de casación, ¿no? Vuelve a ser una nueva oportunidad para que el recurso de alzada, por así decirlo, el Tribunal Supremo de Justicia vea, analice todo el caso nuevamente. Entonces, cuando ustedes hagan un recurso de casación, tienen que hacerlo extremadamente fundamentado, sin escatimar ningún detalle sobre el proceso o caso que están llevando, ¿no? Eso, por favor, tomen en cuenta.
Claro, Claría o Olmedo identifica dos finalidades, ¿no? El mantenimiento del derecho y la defensa de los derechos individuales y el afianzamiento de las garantías de la libertad y de la igualdad, ¿no? Identifica estas finalidades en el recurso de casación. De la Rúa señala que es la institución procesal cuyo fin es reafirmar la vigilación por el cual, por motivos de derecho específicamente previstos por ley, una parte postula la revisión de los errores jurídicos atribuibles a la sentencia de mérito que la perjudica, reclamando la correcta aplicación de la ley sustantiva o la anulación de la sentencia o una nueva decisión con o sin juicio de reenvío. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuáles son los principios de la aplicación práctica? Opera a favor del imputado, existe el principio del interés y del agravio, extensión, medida de la pena y de la aplicación de una pena mayor que la pedida, por ejemplo, también la correlación respecto del hecho y las personas, la calificación legal, la forma de cumplimiento de la pena inferior al mínimo y pena accesoria, concurso de delitos y costa y la excarcelación, que viene a ser la libertad de alguien que tenía condena de libertad. ¿Sí? Entonces esos son los principios de aplicación práctica en los cuales se da, ¿no?, la casación. Entonces la procedencia es contra los autos de vista que sean contradictorios al presente dictado bueno, a los precedentes establecidos por el Tribunal Supremo de Justicia o otros tribunales superiores. Por ejemplo, llama la atención de que alguno, de acuerdo a la, el 11 de mayo del 2000, que también el recurso de casación puede proceder sobre casos que se den, ¿no?, como precedente jurisprudencial desde el punto de vista de la emisión de los autos de Supremo de Justicia, ¿no?, que haya un nuevo razonamiento, un cambio, entonces procede ahí el recurso de casación, y también sobre sentencias constitucionales que han establecido precedentes contradictorios, ¿no? Vamos a ver qué dicen, ¿no? La oportunidad de invocación del precedente. En la apelación restringida se va a dar sobre una sentencia agravada del recurrente. Y en la casación, cuando el auto de vista es gravoso, pero en primera instancia fue favorable. Entonces, ahí se puede solicitar una casación porque digamos que en primera instancia fue favorable y en segunda instancia fue negatorio. En ese sentido, ya se procede con el recurso de casación para dar un orden, como lo decía, ¿no, Rúa? Dar un orden, una nueva punto de vista de acuerdo a la ley sustantiva, al agraviado. ¿Cuándo existe contradicción? Cuando ante una situación de hecho similar, en sentidos jurídicos que se le asigna, el auto de vista recurrido no coincide con el sentido del presente, sea por haber aplicado norma distinta o una misma norma, pero con alcance diverso. ¿Ya? Entonces, en ese sentido existe una contradicción. ¿Cuáles son los requisitos del código deme un minutito, en el Código de Procedimiento Penal? Muy bien. Vamos a hacer una revisión conjunta. Voy a ver quiénes están conectados. Eric Vizcarra, ¿se encuentra en línea? No está. Otilia Fagni Fernández. Sí, doctorita. Doctora Otilia, le voy a pedir por favor que me lea el artículo 406 que estoy poniendo en pantalla, ¿ya? Sobre el recurso de casación. 416 me dijo, ¿no? Hola, doctora, ¿me Sí. escucha? Eric Vizcarra presente. Hola. Procedencia. El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Supremas de Justicia contrarios a otros procedentes
pronunciados por otras cortes superiores de justicia o por la sala penal de las Cortes Supremas. El precedente contradictorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo de interponer la apelación. Ay, no sé. Pasó esto. Doctor Walter Jesús, ¿será que puede coadyuvar a la lectura de este artículo? Sí, doctora, claro que sí. Ahora minimizo esta ventana. Mm, No lo puedo ver, doctora, porque se me cruzan las ¿Puedo, pantallas. puedo seguir si quiere, doctora? Por favor. Ya. Se entenderá que existe contradicción cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el auto de vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance. ¿Sigue? Continúe, doctora, con el artículo 417. Admisión del recurso. Recibido los antecedentes, 417. ya, ahí. Requisito. El recurso deberá interponerse dentro de los 5 días siguientes a la notificación del auto de vista impugnado ante la sala que lo dictó, la que remitirá los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia dentro de las 48 horas siguientes. En el recurso se señalará la contradicción en términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida en el que se invocó el precedente. El incumplimiento de estos requisitos determinará su inadmisibilidad. Continúe, por favor. Resolución del recurso. Perdón, artículo 418, admisión del recurso. Recibidos los antecedentes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los 5 días siguientes, establecerá si concurren los requisitos exigidos, en cuyo caso admitirá el recurso. Si lo declara inadmisible, devolverá actuados al tribunal que dictó el auto de vista recurrido. Admitido el recurso, se pondrá en conocimiento de las salas penales de todas las Cortes Superiores de Justicia los antecedentes del caso para que se inhiban de dictar autos de vista en los recursos en los que se debaten las mismas cuestiones de derecho hasta que se les haga conocer la resolución del recurso de casación. Artículo 419, Muy resolución bien. del recurso. Ahí, por favor. Admitido el recurso, sin más trámite y dentro de los 10 días siguientes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictará resolución por mayoría absoluta de votos determinando si existe o no existe contradicción en los términos del artículo 416 de este Código. Si existe contradicción, la resolución establecerá la doctrina legal aplicable. Caso contrario, lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso, y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la Sala Penal de la Corte Superior que dictó el auto de vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida. Artículo 420, efectos.
La Sala Penal de la Corte Suprema pondrá en conocimiento de los tribunales y jueces inferiores las resoluciones de los recursos de casación en las que se establezca la doctrina legal aplicable. La doctrina legal establecida será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y solo podrá modificarse por medio de una resolución dictada con motivo de otro recurso de casación. Muy bien. Muy bien, yo quiero a este punto, y lo hemos visto, ¿no? Dentro de los efectos y incluso en la resolución de los recursos de la resolución del recurso de casación, este va a volver, ¿no? Y a ponerse en conocimiento de los tribunales inferiores, primero del tribunal que ha emitido la resolución para que subsane y emita una nueva resolución. Sin embargo, cuando hablamos de doctrina legal aplicable, es un término, ¿no? Que designa a un precedente jurisprudencial, ¿no? Un precedente jurisprudencial desde el punto de vista de aquellos emitidos, de los autos supremos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia. Y ojo, la Corte Suprema de Justicia tenemos que ya automáticamente hacer el ejercicio de la nueva estructuración de nuestro sistema de justicia, y esta estructuración es el Tribunal Supremo de Justicia. Y cuando hablamos de doctrina legal aplicable, estamos hablando de sentencia, ¿no? de precedentes jurisprudenciales emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia a través de los autos supremos, que son de cumplimiento vinculante obligatorio para los administradores de justicia, sí. Y miren que desde en nuestro Código de Procedimiento Penal está establecido y necesario para que no se vuelva a seguir con el tema de algunas faltas que se hacen, ¿no? Obviamente por falta de resoluciones o faltas que se dan desde la apelación en efecto restringido, ¿no? Apelación restringida, que es el recurso sine qua non en materia penal, ¿ya? Muchas gracias, doctora. No sé cómo puedo silenciar a nuestro amigo Gabriel. Doctora, buenas noches. Doctor Gabriel Bustamante, ¿me está escuchando? Estoy, doctora. ¿Va a participar? Estoy, doctora. Quería pedirte, estaba en viaje, doctora, acabo de llegar a mi casa. Entonces, considerando, a ver, este recurso, ¿no ve? Yo considero que, como dice la doctrina legal establecida, obligatoria, es de puro derecho, ¿no? Y además tiene que ser aplicable las sentencias constitucionales para razonar este recurso, ¿no? Y Claro que sí. sería la más favorable, más que todo sería, ¿no? Eso, doctora, por el momento. Ya, muy bien. Hemos visto entonces en este punto los requisitos del recurso de casación, ¿no? Que establece la ley ahí, la compañera la doctora Ivana Justiniano. Y bueno, hemos visto el plazo, su cómputo, el plazo son 5 días, diferente, ¿no? A los anteriores. Para la población restringida es 15 días, para la población incidental es 3 días, para la reposición son 24 horas, ¿no? No quiero que pierdan de vista el foco de los plazos para que ustedes, obviamente, eso no se pierdan y lo hagan a termo, ¿no? Esa igual también es la idea, ¿no? Para que no pierdan y luego no puedan hacer sus acciones como tal constitucional. ¿Qué vemos en el tema de la resolución? ¿Qué dice el auto supremo 232? 400 de contradicción cuando ante una situación de hecho similar en sentido de normas distintas o una misma norma con diferentes contradictorios presentados por el recurrente con el nuevo entendimiento asumido por la sala,
Penal, en esta sentencia suprema, se concluye que no existe contradicción en términos ya señalados y menos en los exigidos en la segunda parte, ¿no? De esta nueva del artículo 419, ojo, ¿no? Sin embargo, del análisis del auto de vista recurrido se advierte que de manera contraria a lo también dispuesto en calidad de doctrina legal aplicable establecida a través del auto supremo, no ha cumplido de manera cabal el entendimiento asumido por el Tribunal Supremo, toda vez que, vulnerando la disposición contenida en el artículo 29 del Código Penal, ha mantenido la errónea calificación de 1000 días de multa, cuando el máximo de esta pena es de 500 días de multa. Extremo que en aras del principio de legalidad, el cual corresponde aplicar, caso concreto, la pena prevista establecida para la ley penal material, que debe ser corregido en la resolución la posibilidad de aventar dos veces de la jurisprudencia constitucional, la 0759/2015 S2 del 8 de julio de la Sala Segunda, que establece que las excepciones descritas en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal pueden presentarse en más de una oportunidad, empero con motivos diferentes, ¿no? Y aún tratándose de la misma excepción, pero con origen diferente. Ahí hay una curiosidad. Aquí estamos haciendo ya, pasando del recurso de casación, ya terminamos el recurso de casación y estamos pasando al análisis de la jurisprudencia constitucional. Dentro de este análisis también está la reserva de la apelación en juicio oral, que yo le voy a pedir a todos ustedes que hagan la revisión. Le voy a pasar todo este material. También está la apelación oral de las medidas cautelares, la justificación de las sentencias constitucionales, la apelación de excepciones e incidentes en la etapa de juicio oral también. Están los casos que se dan y las sentencias constitucionales, la apelación de interponer medida cautelar de detención preventiva también, la apelación incidental de la cesación de la detención preventiva, la preventiva en procesos en trámites de apelación o casación, el puntos apelados de fundamentar las resoluciones por el juez o el tribunal también, los absolutos derechos de recurrir, que está establecido en la sentencia constitucional plurinacional 0530/2012 del 9 de julio, que se entiende que la resolución que resuelve un incidente por actividad procesal defectuosa es una interpretación extensiva del artículo 403, es recurrible en apelación incidental en la etapa preparatoria y a través de la apelación restringida en fase de juicio oral. Están también algunos puede plantear excepción a eso, esa posibilidad establecida en la jurisprudencia constitucional. El incidente de nulidad, actividad procesal defectuosa, es susceptible de apelación incidental, es susceptible, y acá lo tenemos en la constitucional. La reserva de apelación en juicio oral también es posible. Hay algunos de ustedes que me dejan sus micrófonos encendidos y no nos permiten terminar. Y lo peor de todo es que son estudiantes que no participan. Muy bien. Cómputo de plazos determinados por día, aquí también está. En el auto supremo 113/2012, a efecto del cómputo de plazos determinados por día, como en el caso de la apelación restringida, no solo deben de descontarse los días inhábiles, feriados, las vacaciones judiciales, sino también los días en los que se produce suspensión de actividades jurisdiccionales cuando se presentan circunstancias de fuerza mayor fundamentadas que hacen imposible el desarrollo del proceso. En consecuencia, igualmente deben descontarse aquellos días declarados en suspensión, fundamentadamente en caso de fuerza mayor, como efecto de determinados y comunicaciones expresas emanadas de autoridad competente, ¿no? Los autos de vista deben resolver los puntos de vista enunciados en el recurso. Aquí está lo del debido proceso, el principio de congruencia entre acusación y sentencia, ojo, fundamentación de las resoluciones,
el ser resuelto con carácter previo a la apelación restringida como requisito para la casación, también está aquí, ¿no? Y finalmente, la apelación restringida tiene como plazo máximo 15 días, ¿no? Que está establecido también en que aparte de lo establecido en norma, el Auto Supremo 72/2012 establece que en el caso de recurso de apelación restringida, para su interposición, los recurrentes deben cumplir con lo dispuesto en los articulados, entre cuyos registros se encuentra lo referido al plazo, que tiene como 15 días, conforme a los párrafos establecidos en el artículo 130 del adjetivo penal, computables a partir del primer día hábil siguiente a la notificación, ¿no? Entonces, ahí para que lo tomen en cuenta. Muy bien, sé que hemos corrido, ¿no? Porque, bueno, el tiempo nos ha atropellado un poquito, nos hemos retrasado antes y el tema que nos tocó desarrollar esta clase es el tema de los recursos ordinarios en cumplimiento del principio de subsidiariedad desde el desde el punto de vista de recursos ordinarios para el cumplimiento del principio de subsidiariedad sin perder el foco de lo constitucional. Les voy a mandar las actividades, voy a tratar de poder hablar con los coordinadores y con el director de la sociedad científica, que está desarrollando este magno programa, y vamos a ponernos al día en las actividades. Yo se los voy a ir comunicando vía WhatsApp para que ustedes no se encuentren perdidos y tampoco estén con la duda o descontentos. Desde mi punto de vista, yo les voy a mandar y les estoy brindando los mejores insumos para sus justificaciones constitucionales en sus recursos ordinarios, ya que puedan plantear en el desarrollo de su actividad jurisdiccional como abogado y como funcionario parte del servicio público, ¿no? Entonces, bueno, sería todo de mi parte. Les agradezco por esta noche otra vez, pedirles las disculpas pertinentes al caso y muchas gracias por nuestro encuentro el día de hoy. Nuevamente voy a ponerme al día con el tema de las actividades con relación a la coordinación y ya les estaré comunicando vía WhatsApp. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Doctora, buenas noches. Le habla Javier Caguaza. Dígame, doctor Javier. Doctora, un favor, la anterior clase no hemos podido ingresar a plataforma virtual por problemas acá de conectividad en provincia y tengo entendido que ya se han dado algunas actividades que van a ser parte de la evaluación del presente módulo. Quería consultarles si vamos a tener esa posibilidad de poder presentar estos trabajos en el transcurso de estos días, a efecto de nivelarnos. Asimismo, si nos puede compartir el material que hoy día nos ha expuesto a través del WhatsApp, para que así ya podamos ir revisando con mayor profundidad. Claro que sí, doctor. Voy a mandarles, por eso es que yo me he atrevido a correr un poco, porque voy a mandarles el material para que ustedes lo tengan y tengan el acceso también a la interpretación. Sin embargo, también les voy a pedir que ustedes revisen, como les he enseñado en la primera clase a revisar la jurisprudencia constitucional, también pueden desarrollar y desglosarlo en la página del Tribunal Supremo de Justicia para ver los autos supremos, ¿no? Con relación a las actividades de la primera semana, hubo algunos problemas ahí con el tema de plataforma, entonces no los han podido subir todavía a la coordinación de la sociedad. Sin embargo, para esta semana que sigue vamos a dar nuevamente las actividades, vamos a dar un plazo prudencial, de eso no se preocupen y vamos a tener todas estas comunicaciones vía WhatsApp. ¿Ya, doctor Javier? Muchísimas gracias, doctora. Doctora María Luisa. Sí, doctora, una pregunta con respecto al tema de hoy, con relación a la apelación restringida. Si bien establece que se debe agotar en la vía de la subsidiariedad todas las vías para plantear un amparo constitucional, sin embargo, la acción de libertad, en caso de que una persona se vea restringida en presentar una apelación restringida, en un caso de una aplicación de procedimiento abreviado o en caso de que se haya ejecutado una sentencia condenatoria,
Entonces esta persona desea presentar su apelación restringida y la presenta una vez ya ejecutoriada la sentencia. El juez de la causa tramita, evidentemente, el correr en traslado, el recurso de apelación, conforme al artículo 369, en numeral 4. Sin embargo, él no deja sin efecto el mandamiento de condena. Entonces, he revisado alguna jurisprudencia constitucional al respecto y he encontrado unas sentencias constitucionales que establecen que sí han dicho de que los juzgados de la causa deben tramitar el recurso de apelación restringida, y no corresponde al juez de primera instancia denegar o conceder el recurso de apelación. Pero con relación al mandamiento de condena, no ha hecho referencia, por lo menos en esta sentencia que estaba leyendo el día de hoy. Entonces esa era mi duda, ¿no? Si correspondía a través de esta acción de libertad, del recurso de la acción de libertad, solicitar, se deje sin efecto el mandamiento de condena, se ponga en inmediata libertad al condenado, porque la apelación Mientras se restringida no resuelva, ha sido resuelta. mientras se resuelve la Ujú. apelación. Exacto. Muy bien, dentro de lo, de los derechos protegidos en la acción de libertad, hay diferentes tipos de acciones de libertad que ustedes seguramente ya han visto o verán en los siguientes módulos. Sin embargo, es muy pertinente su participación, doctora, y muchas gracias, porque sí es la realidad, ¿no? De que en este punto de la apelación restringida, si bien ya tiene sentencia condenatoria, proceden a esto sin considerar de que hay una apelación restringida en trámite, ¿no? Sin resolución. Entonces, ahí cursa la posibilidad de la acción de libertad. La acción de libertad es un recurso inmediato que no, primero que no tiene ni siquiera requisitos formales. Es un recurso por naturaleza informal, directo, que protege la vida, la libertad, la libre locomoción, el debido proceso también, ojo, el debido proceso, y ahí y en esta cuestión que nos está planteando su compañera, la doctora Quinzamolle, se están dilucidando dos tipos de derechos fundamentales y garantías constitucionales, que es la libertad, ¿no? La libre locomoción, la libertad y el debido proceso. Entonces es necesario la interposición de la acción de libertad. Muy necesario. No necesita la acción de libertad cumplir con el principio de subsidiariedad, ojo, ¿no? Por si acaso. Es uno de los procesos de más rápida tramitación, al igual que la acción popular, que se tiene que llamar a audiencia a las 24 horas y se debe seguir y continuar, ¿no? En los casos de materia penal, el juez de primera instancia se puede volver juez de garantía o también, quien cree que está sus derechos fundamentales en peligro, pueden ir ante las salas constitucionales y de manera paralela interponer la acción de libertad, ¿no? Entonces hay esas dos posibilidades que la ley, el Código Procesal Constitucional franquea y también en este caso la Constitución Política del Estado. ¿Está claro, doctora Quinzamolle? ¿La duda? Sí, sí, doctora. Sí, perfecto. Muchas gracias por la duda para todo el curso, ¿no? Me gusta que ya empezamos a ver, ¿no? Estos recursos desde el punto de vista constitucional y es lo que se quiere, ¿no? En este diplomado. Que si bien nosotros vamos a hacer una revisión rápida de los recursos, que ya la conocemos, estamos viendo qué dice la jurisprudencia constitucional, qué dice la doctrina legal aplicable en este caso también, para que en qué momento interponer las acciones constitucionales. Bueno, yo creo que con eso concluimos. Les agradezco por la clase del día de hoy. Me agrada mucho su participación. No dejen de participar, de compartirnos sus experiencias. Estoy evaluando positivamente sus participaciones. Y el tema de las actividades, le voy a pedir por favor que no se preocupen, que el día lunes vamos a solucionar ese inconveniente y les voy a dar curso para que puedan desarrollar sus actividades con tiempo, ¿sí? Muchas gracias y tengan muy buenas noches y buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias, Muchas doctora. gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos.